interesante, muy importante. Vamos a hablar acerca de la tentación. Vamos a ver qué es la tentación. Hay algunos conceptos que hablan acerca de la tentación. Dice que es un estímulo que induce a obrar mal, o un impulso repentino que excita a hacer una cosa, una invitación a hacer lo que no es correcto, un deseo de acceder a lo prohibido. Y sus sinónimos pueden ser incitación, sugestión, seducción, atracción, fascinación, embaucamiento. Esta palabra, que hoy conocemos en español, se deriva del latín tentatio, que tiene que ver con inducir a hacer algo malo. Ahora, en el ámbito bíblico, en el ámbito de la fe, la tentación se refiere a la incitación de Satanás para pecar. Es lo que el enemigo quiere llevarnos, seducirnos, para que nosotros caigamos en pecado. Vamos a ver dónde empezó todo esto. En Génesis capítulo 3, verso 6. Voy a ir un poco rápido con las citas. Si no la localiza, escúchela, yo las voy a estar leyendo. Dice Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Ahora, la tentación la presentó Satanás, llamando la atención de la mujer, pero todo lo demás no es algo externo, sino es algo que surge del propio corazón. Dice, la mujer, ¿qué hizo? Vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Todo fue interno. Ahora también el enemigo quiso hacer lo mismo con el Señor Jesús. Vamos a ir a el libro de Mateo, capítulo 4, versos del 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, aquí lo denomina, ¿quién vino? El tentador, ¿verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, ¿y qué? Y le servían. Entonces, hemos estudiado en varias ocasiones este pasaje acerca de la tentación, pero si en el versículo 3 de Mateo 4 dice, vino a él, y denomina a Satanás como ¿quién? Como el tentador. Satanás tiene varias tareas que efectúa. Primero, es el acusador, es quien continuamente nos está ¿qué? Acusando, no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad. Pero otra de sus facetas es provocar que la gente desobedezca ¿a quién? A Dios. Por eso se conoce como el tentador, ¿verdad? Y vemos, después regresaremos a esto, pero Jesús, aunque fue tentado,
no cayó en los engaños ¿de quién? Del diablo. Entonces, también intenta hacerlo con nosotros. Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Él está tratando de que nosotros caigamos en pecado, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice la Escritura que Satanás es el príncipe ¿de quién? De este mundo. O sea, todo lo que el mundo ofrece es un escaparate que nos lleva a nosotros para la tentación, para que nosotros caigamos en pecado y no agrademos ¿a quién? A Dios. San Juan les dije. Ahora, las artimañas de Satanás es precisamente llevarnos a que nosotros pequemos. En Santiago capítulo 1, verso 13, también define la tentación para que nosotros entendamos. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. No podemos decir, es que Dios me puso una tentación. No, Dios nunca pone la ¿qué? La tentación. La tentación viene ¿de quién? De Satanás. Ahora, ¿qué utiliza Satanás para tentarnos? Él no puede obligarnos a hacer algo que nosotros no queremos que hacer. Satanás utiliza lo que la Biblia denomina la concupiscencia. Vamos a verlo más adelante. Entonces vemos que Satanás está tratando de hacernos caer. Y no solamente a nosotros como una persona individual, sino también en forma colectiva como iglesia. El enemigo quiere destruir la obra ¿de quién? De Dios. No sé si usted ha visto, pero hay iglesias enteras que se destruyen. No importa el tamaño que tengan, ¿no? Por iras, contiendas, problemas, pecados, etc. Satanás también quiere atacar a la iglesia. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase ¿cómo? En vano. Mucha gente empieza el camino del Señor. Esa tentación se presenta en muchas cosas. Una tentación es precisamente dejar de congregarse. El enemigo te puede poner ese pensamiento en tu mente. ¿Para qué vas? ¿Para qué tanto vas? Miras, ni cambias, todos son bien hipócritas, esto, lo otro, te hace ver las cosas y tú empiezas a caer en su juego y dices, pues sí, ¿verdad? Mejor en vez de ir a la iglesia, pues me voy al partido, me voy al juego, me voy a pasear. Todos podríamos estar en cualquier otro ¿qué? Lugar. Entonces el enemigo quiere tentarnos para que ese trabajo que Dios ha hecho en nosotros sea en vano. Entonces en Santiago también, capítulo 1, verso 14, les hablaba que el enemigo va a utilizar, no cosas externas, ¿no? Él no te agarra de la mano y te obliga, te lleva con una pistola a que te emborraches, no es así, sino que utiliza lo que la Biblia denomina concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos que ya tenemos dentro de nosotros de hacer las cosas que no le agradan ¿a quién? A Dios. Santiago capítulo 1, verso 14. Sí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Voy a poner un ejemplo para que más o menos lo entendamos. Miren, si una persona ha tenido problemas de alcoholismo, tiene problemas en que no sabe refrenarse con la bebida, ¿no? Y un día está él solo en su casa y alguien dejó una botella allí en su mesa, uno diría, es que la tentación es la botella. Pero no, la tentación, ¿quién es? Lo que trae ¿qué? Los deseos que trae. Una persona que jamás ha tomado, que no le gusta tomar, que incluso le repugna el alcohol, aunque esté esa misma botella en su casa y él está solo, ¿qué va a pasar?
Él no lo va a tomar porque para él no significa ¿qué? Nada. Entonces, es de ahí donde el enemigo sabe lo que nos agrada, lo que nos gusta, que le desagrada a ¿quién? A Dios, y nos empieza a presentar esas facilidades. ¿A usted le gusta el chisme? Bueno, alguien va a venir a involucrarlo en un ¿qué? En un chisme. Usted es contencioso, le gusta pelear con las personas, pues el enemigo sabe cómo atacarle y le lleva a través de esa tentación para que usted haga lo que no le gusta a ¿quién? A Dios. Entonces, vamos a ver que la tentación no viene de Dios, sino siempre la tentación viene del diablo. Veíamos ahí en Mateo 4, en el verso 3, vino a él el tentador. O sea, a Jesús mismo se le presentó ¿quién? Satanás. Ahora, sí, porque usted dirá, no, yo soy cristiano y Dios me guarda y a mí no me va a pasar nada, no me pasa, yo puedo ir a la cantina y al fin a mí no me pasa ¿qué? O puedo ir a las fiestas y puedo andar con todos los pecadores, pero no, el Señor me guarda, el Señor. Si Satanás trató de tentar ¿a quién? A Jesús mismo, ¿no lo hará con nosotros? Entonces, por eso debemos de tener cuidado, debemos de tener la protección de parte de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, verso 14, porque Satanás no se presenta, ya hemos dicho que hay una idea distorsionada, que el mismo diablo se ha encargado de fijar en la mente, en los corazones de las personas, haciéndoles pensar que Satanás es un ser rojo de cuernos y cola y horrible, ¿verdad? Que en cuanto uno lo ve se espanta. Pero aquí dice en 2 Corintios 11:14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. A veces las cosas de Satanás están camuflajeadas con cosas que parece que no hacen ¿qué? Daño, con gente que parece que es gente recta, gente buena, gente honesta, pero lo que se mueve detrás de él es una artimaña de quién. Voy a poner un ejemplo, podríamos poner varios, pero voy a poner uno para que nos quede un poco claro y entendamos esto. Pero miren, por ejemplo, mucha gente tiene un reconocimiento especial por un personaje que se llama el Dalai Lama. Este hombre, desde niño lo escogieron, lo prepararon, lo instruyeron para ser precisamente el dirigente de ese movimiento de los monjes budistas que primero estaban allá en el Tíbet, pero como hubo conflicto con China, los expulsaron y ahora anda errante por todo el mundo, ¿no? De esos que se visten, que se rapan y tienen sus ropas anaranjadas, ¿no? Y la gente dice, no, es que son monjes budistas. Hay una distorsión ahí, ¿no? No, ellos no hacen kung fu ni karate, ¿no? Ellos se dedican a la meditación, a adorar a Buda, etc. Entonces la gente tiene un reconocimiento y le preguntan, le hacen conferencias pensando que tiene una sabiduría, tiene una sagacidad, que puede resolver los problemas. ¿De dónde? Del mundo. Hace unos meses, no sé si usted vio esa noticia, donde un niño estaba con él, ¿no? Y estaban en una reunión, y estaban como medio jugando, pero este monje quiso besar al niño en la boca, ¿no? Entonces dice, ya ahí se les cayó a muchos ese ídolo que tenían, decir, es una persona buena, es una persona honesta. No, porque dice la palabra, a Jesús le dijeron, maestro bueno, ¿qué necesito hacer para heredar el reino? Y Jesús mismo le dijo, ¿por qué me llamas qué? Bueno. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solamente ¿quién? Dios. Hermanos, tengamos cuidado, porque todos podemos caer en tentación, ¿verdad? Ahora, la tentación tiene, ¿por qué permite entonces Dios que seamos ¿qué? Tentados. Para que nosotros podamos mostrar nuestra fidelidad ¿a quién? A Dios. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios capítulo 10, en su verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Pero fiel es Dios que os dejará ser no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis, ¿cómo? Soportar. O sea, no es algo que, entonces pobres de nosotros, en cuanto seamos tentados vamos a caer. No, dice que no hay ninguna tentación que no sea humana. O sea, todo está en el ámbito de tus pensamientos, de tus deseos, de tus gustos, etc. Pero Dios te va a ayudar, lógicamente, si estás unido ¿a quién? A Dios. Si tienes a Dios como tu Señor, como tu Salvador, como tu guía. ¿Qué elementos nos pone Dios a nuestra disposición para evitar o no caer en la qué? En la tentación. Vemos esto, que cuando Jesús fue tentado, ¿qué utilizó Jesús para ir en contra de la tentación? La palabra de Dios. Para eso tenemos la palabra de Dios. Para eso debemos de estudiarla, memorizarla, entenderla, comprenderla, para que cuando necesitemos defendernos del tentador, tengamos elementos para decir no. Vuelvo al ejemplo del que le gusta el vino, es un ejemplo. Pero la palabra dice, no os embriaguéis ¿con qué? Con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución, mas antes sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la ayuda de Dios siempre está a nuestro lado. Cuando nosotros nos descuidamos nuestra relación con Dios y andamos coqueteándole al mundo, es cuando, desgraciadamente, caemos en tentación. Primero de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22. No hay nadie en la tierra, ni ha habido, ni habrá, el cual no haya sido tentado o no vaya a ser tentado. Unos podrían pensar, pero Jesús, pero él porque era Dios, él porque era el Hijo de Dios, por eso era para él fácil no caer en qué. Pero Jesús era completamente hombre también. Tenía las mismas necesidades, los mismos sentimientos. Cuando dice la Escritura que él lloró, también él se conmovió. También él se enojó cuando hizo ese azote de cuerdas y expulsó a los vendedores del templo. Dice que él se llenó de ira, de enojo. Entonces dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Entonces Jesús nos vino a dar ese ejemplo de que Él pudo vencer, pudo sostenerse aún ante la tentación. Ok. Hebreos capítulo 2 verso 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. O sea, Él sabe nuestra condición, sabe las luchas que tenemos, sabe que nos gustan ciertas cosas, Él lo sabe. Para Él no es ajeno, no es está fuera o lejos de su conocimiento, de su comprensión. Sin embargo, Él se mantuvo fiel. Dice, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué necesitamos hacer para no caer en la tentación? En Mateo capítulo 26, verso 41 nos dice, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Por eso tenemos que estar ¿qué? Orando. Usted no le gusta orar, pues tiene que aprender a que le guste ¿qué? Orar. Usted no vela. Velar significa estar listo, estar al pendiente, estar cuidándonos, porque dice aquí la Escritura, donde estamos en Mateo 26, 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿cómo es? La carne
es débil. Entonces, hermano, no se confía en su carne, diciendo, no, yo aguanto, a mí no me pasa nada. No, hay que tener cuidado con todas estas cosas. Entonces, tenemos que ser humildes. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Tenemos que aprender a ser obedientes a la palabra de Dios. Dice que no seamos, ahí en Santiago lo dice, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ¿qué? Si hoy estamos aprendiendo esto, pues tenemos que tomarlo para nosotros y ponerlo en práctica, ¿verdad? El enemigo nos ataca, ¿verdad? El enemigo, muchos se preocupan y les da miedo, ¿no? Que si en la noche les jalan los pies, o si se les aparece el muerto, o si se les sube el muerto en la noche, que es una especie de parálisis. Bueno, ¿cuántos han sufrido algo así? ¿Y si les da miedo o no les da miedo? Bueno, hay cosas que nos deben de dar más miedo y no nos dan ¿qué? Cuando el enemigo pone un pensamiento, voy a poner un ejemplo, al joven o a la jovencita, el enemigo pone un pensamiento y le dice, no le pidas permiso a tus papás, tú vete, aquí nadie se va a enterar. Parece un pensamiento inocente, decir, no, pues ¿qué puede pasar? Me voy a ir a la fiesta, no le digo nada a mis papás, ¿eh? Ni cuenta se van a ¿qué? A dar. Y el joven o la jovencita atiende a ese pensamiento que fue sembrado, eso se llaman los dardos de fuego del enemigo. Y entonces dice, pues sí, y empieza a razonar y empieza a decir, porque él cae en la tentación porque él quiere o ella quiere ir ¿a dónde? A esa fiesta, y sabe que si les pide permiso a sus papás les van a decir que ¿qué? Que no. Entonces le hace fácil, se va y dice, nadie se va a enterar, y resulta que en la fiesta se armó una balacera y le dieron un balazo, pues se tuvieron que ¿qué? Que enterar. Cayó en la ¿qué? En la tentación. Por eso dice la Escritura, a todos nos dice, honra a tu padre, hijos, obedeced en todos a vuestros padres. Entonces con la misma palabra uno dice, no, mejor prefiero, yo le voy a pedir permiso, ¿no? Ya si me dicen que no, pues lo voy a entender, y si me dicen que sí, pues ya voy con esa confianza, ¿no? Los padres dicen, sí, con cuidado, mira, me avisas cuando llegues, me mandas tu ubicación, estamos al pendiente, cualquier cosa me llamas y voy por ti, ¿no? Es diferente estar bajo la cobertura de la autoridad de Dios que hacer las cosas como aparentemente a nosotros. Es un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Hay otro ejemplo, si usted en su trabajo pasa algo, ¿no? Hecho a perder algún material, etc. Y usted diría, no, pues voy a tener que reportarlo con mi jefe, aunque me van a llamar la atención, me lo van a descontar, ¿no? ¿Verdad? El enemigo le pone un pensamiento y a veces le echamos toda la culpa al enemigo. A lo mejor usted mismo, ¿eh? En su mente dice, mejor no le digo a quién, no le digo a nadie, escondo aquí todo y que nadie se vaya a ¿qué? A enterar. Cuando se enteren va a ser peor porque van a decir que trató usted de engañar, ¿ya? Y que no hizo bien su ¿qué? Su trabajo. Es más vale ser honesto, dice la palabra de Dios, que no debemos de servir al ojo como los que quieren agradar a quién, al hombre, sino como sirviendo a quién. Si me equivoqué, si eché a perder algo, yo tengo que decirlo, porque es mejor ser honesto, ¿no? A estar engañando a los demás. Tener dominio propio, no dejar que nuestros sentimientos nos lleven por el camino que nosotros no debemos de recorrer. Y voy a poner un ejemplo en esto también para que lo vayamos entendiendo, ¿no? Aquellas personas que tienen problemas de ira, aquellas personas que cuando se enojan se arrebatan y ya no entienden razón, son como Gabino Barrera, ¿no? Que no entendía razones ahí en la borrachera. Hay gente que cuando ya se pone violenta, ya no hay forma de ¿qué? De detener, no entiende razones, llega el hijo, llega la hija, los avienta, les pega, él quiere pelear, él quiere desquitarse, no le importa. Ya cuando pasa todo y se le baja el enojo, se da cuenta que todo lo que hizo estuvo ¿qué? Estuvo mal, y aunque se sienta mal y pida perdón, y a veces no piden perdón, de todas maneras, ya la regó, porque se desbordó en sus propios sentimientos. Necesitamos tener dominio propio. Y hay otro extremo, ese es un extremo de la violencia, pero hay también otro extremo, quien se deprime,
quien se siente triste y está acongojado, el pobrecito de mí, nadie me quiere y nadie me importa, y mejor me corto las venas. Ese es otro extremo. O sea, no debemos de dejarnos llevar por nuestros sentimientos, sino tener una templanza, un dominio propio, y evitar las fuentes de tentación. Vamos a terminar esta parte en 2 de Timoteo, capítulo 2. Recordemos también que el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice: procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado. Alguien que es aprobado quiere decir que pasó la ¿qué? La prueba. El que está reprobado quiere decir que no pasó ¿qué? La prueba. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hermanos, el hecho de que tengamos la bendición de tener la palabra de Dios con nosotros es la que nos va a permitir, nos va a ayudar, nos va a dar los elementos para resistir la tentación. Amén. Ok, hermanos, entonces aquí vamos a terminar este breve estudio y vamos a revisar las preguntas de la carta a los Efesios. Vaya sacando su cuestionario.